Hola, bienvenidos una vez más a El Banquillo por Más TV. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Gracias por permitirnos las entradas a sus hogares. Y estamos una vez más en este segmento platicando acerca de el organismo legislativo, la Casa del Pueblo, el Congreso de la República. Y hoy tenemos invitado al diputado Cristian Álvarez. Pero antes de ir con el diputado Cristian Álvarez, yo quiero preguntarle a mi compañero Brian, ¿cómo estás? Fernando, muchas gracias. Muy bien, contento de estar una vez más acá. Y a usted también muchas gracias por permitirnos llegar a este foro. Pero la pregunta más importante es, diputado, ¿qué tal está usted? Bienvenido a este espacio. Muy bien, contento siempre de poder estar con jóvenes que emprenden este tipo de programas, de poner o de tratar de acercar a los actores del momento, porque es importante entender que lo que somos, nosotros somos los actores políticos del momento, y pasaremos a la historia, pero los periodistas, estos programas de opinión deben de perdurar y estos emprendimientos son bien recibidos, y para mí un gusto poder estar aquí apoyándolos en este emprendimiento y al mismo tiempo poder darle la cara a los vecinos y a las personas que votaron por mí. Perfecto, diputado, muchas gracias. Y en ese sentido, para empezar con la primera pregunta, ¿quién es Cristian Álvarez, en sus palabras? Bueno, soy una persona de 43 años, que estoy casado con Carmen desde hace más de 10 años, 12 años para ser exactos. Ya me voy a ganar mi primera regañada con mi esposa por no saber exactamente cuántos. Tengo 2 hijos, a Miquel, que tiene 3 años, y Matías, que tiene 7, soy economista. He trabajado en distintos sectores empresariales, académicos, pero lo que más me gusta es dar clases, y siempre he estado metido en los partidos políticos, y hace 2 años pues se me dio la oportunidad de ser su representante en el Congreso de la República. Excelente, diputado. ¿Y usted nos podría contar un poquito de cómo empieza ese gusto, esa motivación por emprender en este aspecto político? Bueno, creo que la mayoría de profesores de economía, cuando damos clases, cuando escribimos, cuando damos conferencias, tendemos muchas veces a señalar o a comparar países. Es decir, el economista en su formación académica constantemente está comparando. Además, lo primero que uno aprende es el famoso costo de oportunidad, compararse tus alternativas con otras. Entonces empezás a comparar países y te das cuenta que hay países que tienen mejores resultados económicos, políticos y sociales que otros. Y empezás a entender o a estudiar el porqué de esas diferencias. Y una diferencia fundamental son las instituciones políticas y legales. Las legales muchas veces nacen a la vida desde la política, es decir, la política tiene mucho que ver en esos cambios. Y entonces se nos va despertando ese sano interés en querer mejorar el país, y muchas de estas formas de mejorar están en la política, aunque hay 2 que son fundamentales y te diría lo más importantes que la política. La primera es la academia, los profesores que dan clases, que constantemente están investigando, te digo que marcan el rumbo, porque la mayoría de políticos siguen ideas de algún economista, de algún filósofo, incluso de algunos que ya están muertos: Milton Friedman, Keynes, John Maynard Keynes, James Buchanan. Es decir, hay una serie de economistas que están en la cabeza de muchos políticos. Y el siguiente actor que es fundamental para construir son los medios de comunicación, programas como estos, programas de opinión, porque el enfoque o las opiniones que se van vertiendo en la televisión, en la radio, en las redes sociales, van calando en las personas, en los ciudadanos, que reaccionan de alguna manera al discurso político que uno pueda dar, y dependiendo de ese discurso político que tú decís y lo que las personas entienden, se generan los votos. Es decir, también hay grandes oportunidades en la academia y en la vida, digamos, de los medios de comunicación, pero eso, la academia me gustó mucho, los medios de comunicación no. Y entonces incursioné justamente en la actividad política partidista, que por cierto empecé en la política dando conferencias en los partidos. Ah, qué interesante. Y diputado, usted nos comentaba ahorita sobre las clases que impartía, y bueno, podemos decir que es un aspecto teórico, pero una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Hay un refrán guatemalteco que
es cosa muy distinta verla venir que bailar con ella. Entonces, ¿cómo fue el de dar clases, el de ver la teoría, a llegar al Congreso de la República? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, regularmente tú en la academia tienes que ser una persona que lee mucho y que defiende sus ideas y que trata de transmitirlas a tus alumnos. En la política tú tratas de transmitir ideas, pero te enfrentas con personas. A diferencia de en las universidades, que hay jóvenes que llegan a formarse, tú en la política te encuentras con otros líderes como tú que ya tienen ideas formadas y que es muy difícil que les logres cambiar las ideas. Entonces, más que volverte alguien que enseña, tienes que volverte alguien que negocia y que sabe moverse en el ámbito de en qué parte ceder y en cuál no. Si no eres una persona que está dispuesta a ceder en algunas posturas, la política se te va a complicar muchísimo porque nunca vas a conseguir los 81 votos que se necesitan para pasar una ley. Entonces termina siendo un ejercicio muy interesante que no pasa en la academia. Dejas de enseñar y pasas a negociar, y por supuesto empieza siendo muy difícil porque cuando te equivocas de negociación o no lees bien a tus votantes y votas por algo que digamos que tú crees que estás negociando por un bien mejor o por alguna opción de hacer algún cambio, la gente que está del otro lado no lo ve así y con las redes sociales y digamos te lo cobran caro. Entonces esas diferencias terminan siendo fundamentales en la vida política. Es lo que aprendes, que no se aprende en las aulas, no se aprende a medir el desgaste que te puede generar una decisión. Ya en la política, que pues sí, lo sufres constantemente. Interesante, diputado. Usted cuenta de que usted había participado antes de su carrera política en la política partidista, ¿verdad? Sí. ¿Usted nos puede contar acerca de su primer acercamiento con el partido político Creo? Y también para esas personas que están preguntándose si afiliarse o no a un partido, ¿nos podría contar un poquito de cómo es eso de estar involucrado en un partido político? Yo me gradué en el 2000, pues terminé de estudiar en el 99, me gradué como en el 2000. Y ya en ese entonces figuraba en las filas de la juventud del Partido de Avanzada Nacional, del PAN. Hicimos un experimento interesantísimo en el PAN de llamar a primarias para escoger dentro del partido a la figura. Ese pleito entre Leonel López Roas y el expresidente Oscar Berché, interesantísimo, que terminó con un pequeño error, porque ahí es donde digamos es importante entender las instituciones. El error que mató al PAN desde entonces fue que el secretario general, que en ese entonces era Leonel López Roas, no aceptó, o el comité ejecutivo no aceptó, que quien era secretario general del partido no podía optar a un cargo de presidente o vicepresidente, porque el secretario general del partido, con el poder que le da la investidura de ser el líder del partido, debería garantizar la transparencia en el proceso electoral, no meterse a competir como lo hizo Leonel y al perder decir, bueno, pues entonces voy de vice, y eso generó unas fricciones en el PAN muy grandes que hace que nazca la gana y que se pierda esa linda oportunidad de construir un partido. Bueno, de ahí nos quedamos en el PAN y seguí dando clases, y me llama a Creo el doctor Eduardo Zuber, que es de los fundadores de este proyecto. Lo conocía porque daba clases en la universidad y algunas veces nos vimos en la Marroquín y algunas veces hicimos algunas conferencias juntos, nos involucramos en el proyecto y sí creo que hay que participar en política partidista. Y no solo en partidos, sino que también en comités de vecinos. Hay que participar en los COCODES, en las juntas directivas de la clase, del colegio, en los papás. Hay que participar porque eso es lo que te va enseñando un poco justamente esa habilidad de negociar con vecinos, con padres de familia. Solo organizar la fiesta y grabación de los hijos es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces esa habilidad que te da estar ahí, que creo que es importante y que luego pues te puede potencializar mucho tu carrera política dentro de un partido. Perfecto, diputado. Y en ese sentido, hablando de cómo se involucra en el partido, posteriormente viene la campaña electoral. Y ese es otro proceso previo a tomar posesión en caso de gane.
pero ¿nos puede contar alguna anécdota que lo haya impactado o que lo haya marcado respecto a la campaña electoral de 2019? La campaña recién, digamos, donde yo accedo a ser diputado, y a mí, digamos, en la campaña lo que pasó, digamos, interesante en este año 2019 es como luego de que Jimmy Morales, el presidente Morales, accede a la presidencia con un partido que no existía, sin dinero, ¿verdad? O sea, de una forma muy que no se miraba. La campaña estaba llena de personajes que no aparecían en las encuestas y que decían que iban a ganar en ese entonces. Pero lo que te quiero decir, hablando de las encuestas, lo que más me ha sorprendido a mí en la campaña es como todos los que participamos en las campañas tenemos una tendencia natural a negar las encuestas. Es decir, no apareces en las encuestas, pero seguís trabajando con ese entusiasmo, y vemos a varios que van, no sé, digamos, para diputados de octavos en los listados, que saben que no van a llegar, pero creen que sí. Y vemos a candidatos a presidentes que no aparecen en las encuestas y trabajan todos los fines de semana, salen, hablan con un entusiasmo que uno dice, pero no se da cuenta que no aparece en las encuestas. Eso me tocó a mí vivirlo en carne propia, justamente en un partido pequeño, cómo de alguna manera uno se logra motivar por ciertas creencias, por cierto deseo de cambio, y en esos meses no te preocupas de las encuestas, mientras que muchas personas están pendientes de a qué hora sale la encuesta de tal periódico o de tal medio para ir decidiendo su voto. Pero es interesante cómo se vive ese ambiente de optimismo entre todos los que participamos. Algunos dicen, de hecho, que la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Eso es lo que, la esperanza es lo último que se pierde, y ese dicho, esa esperanza, pues lo usamos todos los que alguna vez hemos competido. O algunos candidatos hasta sacan sus propias encuestas, ¿no? Figuran. Pero ese tema es interesante, porque uno dirá, cuando ves eso, sí lo he vivido yo en política y lo he estudiado mucho, ¿por qué la importancia de las encuestas? Primero porque jalan dinero. Es decir, los financistas no le quieren dar o no le dan la misma cantidad al que va primero que al que va de último. Claro. Entonces hay unos esfuerzos muy grandes en falsear encuestas. Yo lo viví en carne propia en el PAN, justamente en la campaña donde Leonel López va de presidencial, que no aparecían en las encuestas, y hacen un gran esfuerzo por digamos, desmentir las encuestas de otros medios. Y entonces una parte de hacer campaña política es estar mandando encuestas todo el tiempo para desvirtuar las reales. Entonces ya nadie sabe cuál es de verdad y cuál es de mentiras. Definitivamente. Diputado, y una vez usted, queda electo, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué sentía usted? ¿Cómo es ese reto de decir, bueno, ahora paso de las aulas al Congreso de la República, me toca aceptar esta responsabilidad? Bueno, primero yo ya tenía varias experiencias de amigos que ganaban, o les decía el tribunal que ganaban, y con el tiempo en el recuento de votos perdían. Y entonces pasé varias semanas sin festejar que había sido electo como diputado. Entonces era una cosa así media sombra, que mi esposa me decía, pero Cristian, ganaste. Y yo, sí, espérate, todavía no celebremos. Y bueno, ya una vez ganamos, de una vez tomamos una decisión bien importante. Y hay un autor que se llama Sartori, que dice, digamos, un famoso estudioso de la ciencia política, y dice que el político que no da la cara está en pecado mortal. Una de las funciones, digamos, de la política sana es que el político puede constantemente enfrentarse a los medios. Es más, es la forma como un político comunica, saliendo en los programas de televisión. Por eso es que debe ir a la mayor parte de lugares. Yamatei dijo, político que no comunica no gobierna. Y es cierto. Pues por eso él que no gobierna, porque no da la cara. Cuando empezás a cometer errores, ya no querés ir a entrevistas que no son preparadas, y te empieza a dar miedo y te escondes, dejas de gobernar. Entonces, bajo esa óptica,
Y sabiendo que no es tan fácil tener acceso a los medios de comunicación en Guatemala, decidimos nosotros ser activos en las redes, que termina siendo una forma de comunicar personal. Y por eso hicimos un esfuerzo bien grande en hacer todas nuestras actividades públicas. Aparte, cuando te comprometes a ser público, o actuar, y si vas a andar portándote mal, no lo haces público. Entonces es como tratar de demostrar la agenda, lo que hacemos todos los días, de una manera pública. Hoy, por ejemplo, fuimos a fiscalizar y nos dice el director de la institución, entre, pero que solo entre el diputado. Y obviamente iban a andar transmitiendo en vivo. ¿De qué me quería hablar este señor solo a mí? Y capaz entra uno y no, mire, diputado, no haga esto, no haga lo otro, ayudémonos. ni entres a la tentación. Mira, aquí venimos en público, no me quiere ver, órale. Creo que es sano y creo que es lo correcto. Si ustedes ven en Europa y en otros países, en Estados Unidos, entonces, haces algo malo, te encuentran una infidelidad o alguna sospecha de mal manejo, inmediatamente te apartas de la política, porque dejas de estar en la capacidad de darle la cara a la gente. Así es, perfecto, diputado. Y usted tocó un tema muy importante ahorita, que era el tema de la fiscalización. Y entre los papeles más importantes de los diputados está el de legislar y el de fiscalizar. Empecemos por el de legislar. En ese sentido, ¿cuáles son las leyes que el diputado Cristian Álvarez ha propuesto ante el Pleno del Congreso de la República? ¿Y qué nos podría decir respecto a esa ley y la importancia de las mismas? Bueno, una que a mí me motiva mucho, no ha caminado como yo quisiera, es la eliminación del impuesto de solidaridad o el ISO. El ISO es un impuesto, el ISO es el impuesto sobre la renta pagado por anticipado. Tú ni siquiera has obtenido ganancias y ya te están cobrando ISO. Lo pagas sobre tus ventas o sobre tus activos. Eso es terrible para los nuevos emprendedores. Para el que ya genera utilidades, tiene una empresa grande, le da lo mismo pagar ISO que ISR. Es más, termina pagando siempre más ISR que ISO. Entonces el impuesto de solidaridad se acredita. Pero el que no ha obtenido ganancias, el que está ajustando para la planilla, para la renta, y le cae el ISO, ese sale corriendo y ya no emprende. Matamos a esos nuevos emprendedores. Esa ley me gusta mucho. Otra es un apoyo para las personas de más de 50 años. Cuesta mucho conseguir empleo en Guatemala arriba de los 50 años. Las empresas regularmente quieren contratar patojos porque son un poco más baratos que los mayores, y entonces la gente de 45 o 50 años se encuentra ya fuera del mercado laboral. Entonces propusimos una ley que si las empresas tienen un porcentaje, un 20-30% de empleados en su planilla mayores de 50 años, les vamos, o se les haría un descuento sobre el impuesto sobre la renta. Entonces esa es otra ley interesante. Hoy, bueno, propusimos otra ley de que todos los carros del gobierno deben estar rotulados. No se vale que la gente agarre el carro para ir a hacer el marcado y llevar a los hijos. Vamos a proponer en esta semana una ley que la licencia de moto y de carro sea la misma para no tener que ir a pagar doble licencia. Eso es lo que nos estamos moviendo en temas legislativos. Perfecto, diputado. En una plática de sobremesa hace un momento nos hablaron acerca de una iniciativa del Buró de Crédito. ¿Nos podría hablar un poco más de eso y en qué beneficiaría a la población? Buró de Crédito son iniciativas de ley que lo que dan es una herramienta para que puedan surgir cierto tipo de empresas. Digamos que en Guatemala no la tiene. Existen empresas que dan crédito, que analizan tu crédito de una manera un poco clandestinas y que han generado mucho problema, porque ellos hacen tu análisis de crédito sin tu consentimiento. Entonces lo que ellos tienen es si sos buena o mala paga. Entonces se convirtió en Infonet, una empresa que comercia con tus datos, que es un poco ilegal, la gente se queja mucho. Entonces el Buró de Créditos va a hacer que empresas como Infonet sean reguladas y tengan otras herramientas para decir qué capacidad de crédito tenés tú de 100 a 200 mil quetzales. Okay. Y una vez te endeudas, digamos, tenés la capacidad de endeudarte de 200, la empresa te va a decir que ya solo te quedan 100, para evitar que la gente se sobreendeude, por lo menos en la banca local. Son herramientas que existen en otros países que en Guatemala no han habido, porque no existe el marco legal, y lo que se cree aquí es un marco institucional legal. No es la maravilla para salir de la pobreza, pero son leyes necesarias que hay que irlas haciendo.
Excelente, diputado. Y ahora, tal vez, bueno, ya hablamos un poquito de legislar, ¿verdad? Pero la verdad es que no sé. Yo creo que mejor nos vamos a corte antes de entrar a lo de la fiscalización, porque es el tema más importante y es el tema que tal vez todos queremos escuchar porque hemos visto sus casos de fiscalización en sus redes sociales. Entonces yo la verdad es que quisiera que hiciéramos una pausa. A los televidentes les digo, no se muevan por favor, porque regresamos en breve con el diputado Cristian Álvarez para hablar de los casos de fiscalización y lo que más le ha impactado acerca de lo que ha visto en estos casos. Regresamos en breve. Bueno, y regresamos con el diputado Cristian Álvarez. Ya hablamos un poquito acerca de legislar, ahora vamos a la parte de fiscalizar, que es una de las partes que más nos interesa a nosotros los guatemaltecos y a todos los que están viendo este programa del Banquillo por Más TV. Así que vamos de una vez. Brian, tú tenías una pregunta para el diputado. Muchas gracias, Fernando. Diputado, a usted se ha caracterizado por ser uno de los diputados que más se ha visto fiscalizando, pues porque lo muestra a través de sus redes sociales. Siempre se está transmitiendo en vivo la municipalidad, hospitales y demás instituciones públicas. ¿Podría explicarnos o contarnos a nosotros y a los televidentes que nos escuchan allá en sus casas cuáles son los procesos de fiscalización que más les ha impactado y que nos hablen respecto a eso? Bueno, ¿dónde nace este tema de fiscalización? Cuando yo llegué al Congreso no me imaginaba en un rol tan activo de fiscalización, llegué con unas ideas más de legislar, pero como ustedes saben, los colegas diputados no llegan al pleno, hoy se canceló la sesión, entonces el ritmo de trabajo que uno quisiera llevar, siendo responsable y queriendo desquitar cada centavo que ustedes, los ciudadanos, pagan, por sueldo de ustedes, mi sueldo lo pagan ustedes, entonces bueno, por lo menos lo voy a desquitar, quiero trabajar todos los días, por lo menos de 8 a 5, llegar a trabajar, y los muchachos en el Congreso pues no todos llegan, entonces no hay 81, no hay pleno, entonces al mismo tiempo que no había mucho factor de legislar, empezamos a atender a los vecinos. Hicimos un programa de los lunes, recibir vecinos, salir a las comunidades martes y jueves, y ahí empezamos a captar muchas de las necesidades de ellos. Por ejemplo, no hay agua en la ciudad de Guatemala, el sistema de buses cada vez está peor, y empezamos a tratar de intermediar e investigar los procesos administrativos o qué es lo que está pasando en estos lugares. El IX fue otro grupo de vecinos que hemos atendido mucho. Entonces, cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta del desastre administrativo que es en Pagua, de los años que llevan de no invertir, una plaza de 450,000 quetzales que le pagaban a una persona ganaba 450,000 al mes en Pagua. Entonces ese tipo de vergüenzas hacen que estés citando constantemente a los funcionarios. Eso al mismo tiempo, y hacerlo público, ha hecho que muchos buenos guatemaltecos, muchos buenos trabajadores te compartan casos y quieren que tú lo investigues. Entonces nos metimos en un círculo, creo yo, virtuoso, donde las personas comparten conmigo y con mi equipo, porque tampoco es que uno lo haga solo, hay un equipo ahí detrás echando punta, trabajando, y con este equipo recibimos la información, la verificamos y vamos a fiscalizar. Por eso es que casi siempre cuando salimos a fiscalizar tenemos razón, porque sí vamos detrás de demandas reales. Entonces ahí es donde nos hemos ido enfocando. También estoy convencido que la corrupción se está comiendo al país, porque no sale adelante el bueno, el estudioso, el virtuoso, sino que el que despega y sale adelante es el pícaro, el que está dispuesto a dar mordidas, el que está dispuesto a ir a hacer trampa. Y en una sociedad de tramposos, o en una sociedad donde se permite hacer trampa, los tramposos y los pícaros nos llevan años luz. Y los que estudiamos y nos preparamos, pues nuestras posibilidades se van viendo muy reducidas en la administración pública, en los negocios. Tú eres un constructor, aprendes a hacer buenos puentes, buenas carreteras, y quieres salir a competir al mercado y que te den trabajo, te vas a topar con que hay que dar mordida o no te asignan la obra. Entonces hay que combatir eso para que los buenos
tengan oportunidad de trabajar en el gobierno y de ofrecer sus servicios al gobierno. Terrible la mediocridad en que se han ido convirtiendo instituciones que alguna vez fueron buenas, como la Municipalidad de Guatemala. La mediocridad es terrible, la corrupción ya la comió, y ya no digamos el gobierno. Definitivamente, diputado. Y en concreto, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, de casos como el de Empagua, 450,000 mensuales, usted lo acaba de mencionar, hospital COVID, vacunas también a personas que por sus méritos políticos, pues, recibieron la vacuna anticipadamente. Pero en concreto, diputado, ¿cuáles han sido los casos de fiscalización que más le han impactado? Para que lo comparta con la ciudadanía. Bueno, el que más a mí me ha impactado es justamente cómo pueden tener a una persona ganando 450,000 quetzales al mes. No, es que tengo un equipo, dijo él. Bueno, fuimos a preguntar a Lix cuántas personas estaban trabajando bajo su cargo, cuántas personas tenían planilla de Lix, y la respuesta es cero. No había ni una persona trabajando para él. Una corrupción tremenda. También lo que me ha, digamos, asustado mucho es la falta de gestión pública, de calidad en la administración. Hoy, sin ir muy lejos, estuvimos en un hospital, en el IX, de aquí de la zona 11, donde hacen una inversión millonaria en un hospital COVID, que hoy, a la fecha, que el COVID ya ha desaparecido casi, gracias a Dios, por Dios santo, no han atendido ni un paciente. Y hicieron una inversión millonaria. Y ahora tienen que ver qué hacen con esa inversión. Creo que Guatemala ha perdido como calidad administrativa de sus mandos medios y de sus directores y ministros. ¿Por qué? Porque no llegan por mérito, llegan porque no tienen principios y están dispuestos a firmar cualquier cosa. Eso nos está matando como país, y creo que el IX refleja muy bien eso. Empagua, la MT, reflejan, Emetra, reflejan también eso. El caso de Emetra es interesantísimo, porque iniciamos un proceso de fiscalización. La gente se quejaba mucho de los cepos. Y cuando uno empieza a ver, el cepo era una medida de orden. El cepo era para que usted no se parquee enfrente de la salida de mi casa. Y entonces ya con solo la amenaza de llamar a Emetra para que llegara a colocar el cepo, todos saliéramos corriendo a mover nuestros carros. La idea del cepo nunca fue recaudar dinero, sino poner orden. Empezamos a entrevistarnos con personal, con trabajadores de Emetra, y todos nos decían lo mismo: diputado, nos ponen metas de cepos, 18 cepos al día, y el que los logra pues va para arriba o lo tratan bien, y el que no lo logran ya andan viendo de moverlo a las estaciones donde hay más humo, donde hay más bulla. Entonces, con tal de mantenernos acá, seguíamos poniendo estos cepos. Y esa falta de visión clara de ponerle metas de multas, que es lo que hace Metra en la ciudad de Guatemala, primero, que triste, porque ya la copiaron otras municipalidades, pero otra, destruyen una institución que debe mantenerse porque da orden. Entonces, en lugar de ordenar, han desordenado, han destruido una institución noble. Esa falta de capacidad del director de Metra, muchas veces rodeada de corrupción, nos va dejando en una ciudad más complicada para vivir. Vamos para atrás en lugar de ir para adelante. Por eso es que creo que la fiscalización es tan importante, porque hay que decirlo, fiscalizar no es andar metiendo presa a la gente, ni logrando que los destituyan. Fiscalizar son juicios políticos donde uno trata de evidenciar los errores para que la gente presione al que está en el ejercicio del poder para que cambie, y si él no cambia, pues se le castigue en las próximas elecciones. Por supuesto, en el camino espera uno una contraloría que haga algo, espera uno decencia del alcalde, del presidente, del ministro, que despida a los pícaros, pero eso sí no hay mucho en Guatemala. A mí me surgen dos preguntas de lo que usted mencionaba. Seguramente en casa también el televidente se lo va a estar preguntando. ¿Cómo es de que este funcionario de Empagua ganaba más que el alcalde? ¿Cómo era permitido? ¿Bajo qué figura se pudo hacer eso? Y la otra que me surge es relacionada a lo de Metra. ¿Cómo es posible que puedan poner una cantidad de cepos que tienen que poner diarias, y qué acciones se podrían hacer para poder corregir eso, y que la gente de Metra no vea algún tipo de represalia de parte de las
jerarquías. Mira, el tema del descaro del de 450,000, ese es un tema de aprovecharse de la ley de compras y contrataciones y saltarte, digamos, hay una figura que es el subgrupo 18 donde tú contratas servicios técnicos. Entonces puedes contratar técnicos para que te hagan un programa de computación, abogados que te den algún dictamen, te hagan alguna ley, y esos no tienen que pasar por procesos de licitación, es decir, no los tienes que poner a competir para contratar a alguien. La ley de compras y contrataciones tiene ahí un vacío que no pone montos, pero nadie en la administración pública se le ocurriría contratar a alguien que va a ganar 5 millones al año vía un subgrupo 18. La municipalidad encontró ese hoyo legal, ese agujero legal y lo aprovecharon. Por eso contratan a esta persona. Por supuesto, algunas otras tareas adicionales deberían de poner a hacer. Claro que tenía un primo también trabajando con él. Un pariente lejano o cercano, nunca lo veo, pero sí un primo del gerente de Emetra. Ahora, el otro tema, creo que es un problema que tiene la solución equivocada. ¿Cuál es el problema? Todas las municipalidades quieren más dinero. Todas las municipalidades sienten que si tienen más dinero pueden servir mejor al vecino. Y como no tienen muchas formas de conseguir dinero, han encontrado en las multas una forma de financiar su presupuesto. Y eso pues no es lo correcto. Y la Municipalidad de Guatemala ha encontrado en los cepos, en las multas de velocidad, que muchas son fantasmas, de repente uno dice... Y por eso es que ven ustedes unos retenes, porque como ponen las multas y no las pagan, el cepo, la maravilla es que te ponen el cepo, lo tienes que ir a pagar, ¿verdad? Entonces te genera un cash flow muy interesante a la municipalidad, perverso. Y de ahí las multas fantasmas, algunas y otras porque van muy rápido, que te las ponen como no las cobran rápido, es que andan poniendo esos puestos de registro en las calles para poderte parar, es decir, te pago y le quito el carro, y uno siente que lo están extorsionando, se siente uno bien amenazado. Lo que quieren hacer ellos es generar que pague cada mes un grupo de personas, porque bien se pudieran esperar a que te toque renovar tu licencia, que te toque renovar tu tarjeta de circulación, que ahí te obligan igual a presentar solvencias, pero no quieren el dinero ya, y entonces esa ansiedad o esa meta de dinero creo que es la que les ha dañado, pero creo que confunden la política, que es ordenar, que es servir, con tener más dinero. Por supuesto, si tenemos más dinero podríamos tener más servicios, pero ese no es el camino. Ok, muchas gracias, diputado. Diputado, y tal vez ligado a estos abusos de Metra, también va una propuesta que usted presentó de poder tener su tarjeta de circulación de modo QR, ¿verdad? Con un código QR. Claro, porque es que mira ese descaro. Tú imprimís tu tarjeta, digamos, tú pagas tu tarjeta hasta junio o julio, no recuerdo bien. Y se supone que ahorita andas legal. O sea, tú no has pagado la tarjeta de circulación del 2022 y estás legal. La tenés hasta pagar para julio. Pero si la perdiste del año pasado, se te mojó o algo le pasó a tu tarjeta de circulación, que es un pedazo de papel, ¿verdad? Es una fotocopia. La perdiste. Resulta que no te puedes meter a la SAT y bajarla. Te obligan a pagar hoy en lugar de pagar en junio. Entonces lo que no quiere la SAT es perder esa presión que hacen las autoridades de cada municipalidad para que tú pagues la tarjeta cuando se te pierde. Y las municipalidades encuentran una mina de oro para andar poniendo multas por andar sin tarjeta de circulación. Es un gana-gana. La SAT lo aceptó en una entrevista, que lo que querían ellos era mantener la recaudación, digamos, cada mes. Claro. Es un gran error. Diputado, continuando con el tema de Metra, se ha visto en las redes sociales, han circulado videos donde muy seguido algún ciudadano con un agente de Metra se están dando golpes. Y muy seguramente, por ejemplo, el caso del señor de los huevos, lo alcanzaron y se bajaron 12 agentes de Metra y lo apoyaron. ¿Debería haber algún régimen disciplinario para los agentes de Metra? Sí, lo que debería de haber, obviamente un régimen disciplinario, pero lo que debería de existir, más que la disciplina, son las capacitaciones constantes. Todo lo que hizo el agente de Metra, que le puso la multa al señor de los huevos, estuvo mal. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero le pone multa
ya le había puesto la multa y llegó el señor. ¿Por qué no se fue el agente de Metra? Y se le pone enfrente del carro, vedándole el derecho a que el señor se subiera al carro. O sea, te está dando tu derecho a ejercer tu propiedad que al carro. Ahí se estuvo parado, lo estuvo coqueando todo el tiempo, hasta que el señor, digamos, en el enojo le pegó, que estuvo mal, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa después también estuvo mal de parte de Metra, que lo vayan a buscar, lo hubieran agarrado y lo hubieran llevado preso y hubieran seguido un proceso contra él. Pero cuando tú ves el proceso de cómo le pone el cepo a este señor, todo mal. Y que después en radio se corra el rumor de dónde va para irlo a golpear, todo mal. Y lo peor, ni una destitución de parte de Metra, no renunció el señor Barnoya, que no debería estar ahí sentado, nada. Todo sigue igual. Lo que sí debe haber hecho era también ponerle, digamos, hacer las acciones legales contra el que golpea al policía, porque eso no se vale. Correcto. Pero muy mal el actuar de los PMTs por la falta de capacitación. Sí, completamente. Sí, usar radios de la municipalidad, carros y todo para alcanzar a un ciudadano. Terrible. Y obviamente no pueden decir, yo no sabía lo que estaban haciendo los agentes. Sí, la central suena en todos lados. Sabían y lo permitieron. Bueno, diputado, nosotros sabemos de que usted no se limita a la ciudad, ¿verdad? Usted definitivamente fiscaliza más allá de la ciudad, pero siguiendo con el tema de la municipalidad, hemos visto videos también de cómo se mete el agua en los buses del Transmetro. Y usted justamente decía de que ellos reciben un subsidio y hay opacidad en el manejo del Transmetro por la comuna capitalina. ¿Qué nos podría contar acerca de eso? 190 millones de quetzales, tienen ya más de 10 años de recibir ese subsidio, 190 millones de quetzales al año para que funcione el Transmetro. El tema del buses y los buses que a veces botean esa cantidad de agua es porque no tienen ni el cuidado de saber que ya va a llover y limpiarle o cambiarle los empaques. Son cosas muy simples que no le ponen coco. Pero a mí más lo que me duele en el tema de los Transmetros es que a pesar de tener ese subsidio, cuando uno llega a las playas donde salen los buses, ahora pico, 6 de la mañana, entre 5 y 8 de la mañana, deberían de circular el 100% de las unidades. Y de 60 que tiene Playa 1, que es la que está en Senma, circulan 60. De 110, perdón, que tienen en ese predio, circulan 60 y 50 están ahí parados. Claro. Y la gente amontonada y esperando bus. Entonces, eso es, una vez más, ya perdieron el contacto con la capacidad de servir, creo yo. ¿Y qué será el hecho de que los demás buses se queden parados? No hay pilotos, no hay más rutas. Yo te diría, una vez más, a mí me gusta decir que la silla gerencial está vacía. O sea, ya tenés la silla del que dirige eso vacía. No hay pilotos, dicen, y justamente dicen que no hay pilotos, ¿por qué no contratan? ¿Pero acaso no hay pilotos afuera? Después resulta que la gente no quiere ir a trabajar. 4 meses te hacen trabajar de gratis en capacitaciones. Y luego te quieren contratar como su grupo 18 en lugar de contratarte como 011. Pero la verdad es que no se ponen a... O sea, si tú quieres contratar gente, contratas. Es la silla vacía y la comodidad que muchas veces te succiona y te mete en un mundo en el que ya no puedes salir. Perfecto, diputado, muchas gracias. Vamos a ir en este momento a un corte comercial, pero no se vaya porque tenemos mucho que seguir hablando con el diputado. Por ejemplo, vamos a hablar de un carro deportivo que se ve en unas calles por ahí circulando y que tiene que estar en un lugar determinado del estado, ¿verdad? Entonces, eso y más al regresar. No se vaya del banquillo por Más TV. Regresamos al banquillo por Más TV. Tenemos al diputado Cristian Álvarez y Brian se quedó una pregunta de un carro deportivo que fue muy famoso en redes sociales, así que Brian. Así es, diputado, vimos en las redes sociales de un carro deportivo que andaba por las calles, pero el carro tenía que estar en una entidad del estado por alguna u otra razón. ¿Nos podría contar un poco acerca de eso y ese ejercicio de fiscalización que es parte de lo que hemos venido hablando? Sí, hay una ley que se aprobó hace algunos años, la famosa ley de extinción de dominio, que lo que busca es, si tú sos o estás acusado de narcotráfico, de corrupción, te cae
la ley y te quita todos tus bienes de una manera express vía la ley de extinción de dominio. Van a una secretaría, la Senader, que es la encargada de cuidar estos bienes, que ya sea para venderlos o por si se pierde el caso, devolverlos. Fuimos a una de estas bodegas o estas casas donde se supone que deben de estar los carros o las bienes en custodias, y ahí encontramos una colección de vehículos desde Ferraris, Porsche, Mustang, lo que se puedan imaginar. A los amantes de los carros, pues ahí sería como el Disneylandia de ellos, ¿verdad? Para poder subirte al carro y empezar a darle una vuelta o sentir la temblazón del motor. Bueno, en lo que estamos haciendo ese live, mostrando esa fiscalización, mostrando los vehículos que estaban ahí, porque es importante decir que hay ahí varios pick-ups y carros en buen estado, digamos Toyotas, Mitsubishi, Nissan, que se los han quitado a estos agentes que ya están en posición de la Senader, que deberían de pasar a la Policía Nacional o al Ministerio Público para que puedan seguir con las labores de fiscalización o de las labores de investigación. Y ahí están guardados, tirados en esta casa. Pero por supuesto que lo que más llamó la atención de las personas que estaban viendo en live eran los carros de modelos deportivos, y habían algunos que dijeron que esos carros o un Ferrari rojo lo habían visto en la Avenida de las Américas o en Carretera El Salvador, cosa que nunca pudimos corroborar, ¿verdad? Pero de ahí nace esa historia de los famosos carros. Es más, hay un Corvette, creo yo, que lo tiene la Policía Nacional Civil, que lo han pintado de azul, no sé si es Corvette o un Mustang, y lo cargan ahí dando vueltas. Es un desperdicio, pues. Esos carros hay que subastarlos y que los tenga además por lo caro de mantenerlos. Diputado, y en ese sentido, se dio un inventario de los carros que tiene ahí, y segundo, se examina el récord de kilometraje que tienen para evaluar si en efecto lo sacan o no lo sacan. Era un inventario muy mediocre. O sea, es que el problema es que la administración pública está de cabeza, porque a ti te dice, tu objetivo es cuidar los bienes que fueron incautados. Ese es el objetivo de esa unidad. Entonces tú vas al lugar y hay 3 o 4 guardias que cuidan el inventario. Y de repente vas a la secretaría y hay 10 asesores. Nada que ver. O sea, lo que tienes que hacer es tener guardias cuidando, cámaras de seguridad, control. Ese es tu chance. Y luego si te alcanza, pues contratas para ti una oficina un poco más grande o algún guardia o un carro para uso, poder ir a verificar los estados. Pero no entienden de cuál es la función de cada unidad, y entonces hacen tonteras. Se les pierden motores. Nos mandaron fuimos a una finca también de extinción de dominio, nos mandan un dato donde habían ponerle 10 vacas. Y resulta que las 10 vacas estaban paridas, o sea que habían 20. Entonces el inventario pésimo. Decía, la verdad es que son una vergüenza. Una vergüenza. Perfecto. Diputado, y fuera de cámaras, usted nos comentaba que hace poco visitó un hospital COVID del IX que está vacío. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de eso? Un hospital COVID que empezó el COVID en marzo del 2020 a marzo del 2022, lleva 2 años y 2 años y 4 meses el COVID de estar circulando. En 2 años y 4 meses hicieron un plan de una construcción de un hospital temporal. No es temporal la palabra, desmontable. Ese hospital que construyeron ahí en el IX de la zona 11 debe haber costado más de 30 millones de quetzales. Creo que es el que vemos en pantalla. El que está en pantalla. Y era un hospital hecho específicamente para COVID. Como que si el COVID se fuera a quedar toda la vida. Es decir, cada vez iban mejorando las vacunas, ahora hay una pastilla para el COVID, los tratamientos mejoran. Es decir, hoy el IX tiene 11 pacientes internados de COVID confirmado por el encargado, por el subgerente de prestaciones en salud. 11. Y ahí estábamos hablando de más o menos 220 camas. O sea, es una inversión que se va a perder. Yo espero que lo hagan, pero van a tener que usar para otra cosa. Ese inaudita, por no decir ridícula, la forma como se gastan el dinero. En lugar de haber pensado en una mega ciudad hospitalaria en ese terreno de la zona 11 con especialidades, es decir, una de oncología, una de la vista, una de pediatría, es decir,
y una de, qué sé yo, de operaciones complicadas. Un gran hospital, pues resulta que hacen un hospital temporal específico para COVID sin pensar en qué va a pasar cuando no esté interconectado con otras áreas de un solo nivel en medio de la ciudad de Guatemala. Construir un hospital de un nivel, ya no lo hace nadie. Si la gente está vendiendo sus casas de un nivel para construir edificios, porque ni modo, estás en medio de la ciudad, el valor de la tierra es carísimo. ¿Dónde van a conseguir otro terreno como el que tienen en la zona 11? Hubieran hecho módulos de 3, 5, 6, 8 niveles, es decir, una ciudad hospitalaria. La torpeza no los deja ir más allá. Sí, completamente. Es una lástima ver las tomas que vemos en pantalla. Eso es. Eso sí, en el fondo, pues una parte del Roosevelt, por ahí está otro tamaño, así deben de haber construido algo, un piso de lámina. Pero se le podría dar otro uso, a corto plazo, por lo menos. Van a tratar, pero el problema es que, por ejemplo, en la zona 9 tú tenés cancerología o ponele cancerología, entonces en la zona 9 llegan las personas a hacerse sus quimios o sus tratamientos. Ahí en ese hospital están los médicos especializados en cáncer. Y otro grupo de doctores, pues se te complica. A los pacientes de cáncer los quieren mandar ahí y van a mandar a los doctores especialistas. Y se ve, por ejemplo, bastante mobiliario que todavía está envuelto en nada. Nada. O sea, prisa para atenderlo a usted enfermo de COVID no tienen, ni tuvieron. ¿Qué es el problema? Y tienen que esperar todavía que lo reciba un OPS, porque un OPS es la que lo está construyendo. De ahí que un OPS lo reciba, un OPS se lo tiene que entrar. A eso le faltan 3 meses para funcionar. Sí, es una gran cantidad de dinero parado. A ver. Diputado, y en ese sentido, cuando hablamos de salud también estamos hablando también de otro tipo de temas como es el agua. En la ciudad de Guatemala hay carencia de agua, se está acabando el agua, diputado. Hay gente que se queja que no le llega, la que le llega es de mala calidad. ¿Qué nos podría decir respecto a este tema? Lo primero que hay que entender del agua de la ciudad de Guatemala es que la inversión de la municipalidad en los últimos 30 años ha sido nula. Y no va, es que el agua, o sea, parece una cosa muy sencilla, abrir el chorro de la pila donde te vas a lavar los dientes y que caiga agua. Eso parece una cosa muy sencilla, pero no lo es. No lo es. Hay inversión, hay talento detrás de eso, pero sobre todo planeación e inversión. Si no invertís dinero en mejorar la red de distribución de agua, en mejorar los tanques de captación, en reforestar, en traer nuevas fuentes de agua a la ciudad, pues obviamente no va a haber agua. Y ese es el problema, no ha habido inversión. O sea, en la ciudad de Guatemala, te digo, en los últimos 10 años se le han secado 30 pozos y ha perforado ninguno. O sea, ahorita está perforando uno en el Paraíso de la zona 18, que no lo ha inaugurado. Está perforando otro en la Calzada de la Paz, que no lo ha inaugurado. Es decir, a la fecha, si te entonces desde el 2010 para acá, no tienen ni un pozo nuevo en funcionamiento. Bueno, diputado, y la verdad es que a usted lo podrían ver como una piedra en los zapatos de tanta fiscalización que ha hecho. Yo quisiera saber qué obstáculos ha tenido esta constante fiscalización a la municipalidad, en pago a instituciones del gobierno. Bueno, si te conviertes en una piedra en el zapato, para muchos te mandan amenazar con diferentes actores cercanos, pero creo que muchos entienden que es una función que es, digamos, algo a lo que aspira la población, y creo yo que políticamente entienden que querer debilitar el trabajo de fiscalización que estamos haciendo pocos diputados, lo único que van a lograr es como aumentarnos ese respaldo que nos hemos ido ganando poco a poco con la población. Entonces salir con una acusación espuria, política, sucia, les generaría muchos más adversarios que beneficios. Creo que por eso es que se aguantan. Pero sí, obviamente uno se tiene que tomar precauciones y siempre hay enemigos, pero en Guatemala, ¿quién vive seguro de todo? Pues la delincuencia, cómo está creciendo. Digamos, no podemos tener miedo a cambiar el país, por más que parezca que es arriesgado, pero no le podemos tener miedo a enfrentar y a dar una batalla por el pueblo que hace falta. ¿Y cómo siente ese respaldo de la población de esos en vivos, por ejemplo?
Bueno, sí se siente, es decir, sí se conecta cada día más personas, sí llega lejos, pero también hay, digamos, te digo, dos respaldos fundamentales que dan mucha alegría. Uno es la confianza de las personas que te escriben a compartirte casos y cuando te dicen, mire, le puedo escribir, pero que sea otras redes sociales. Y la otra que da también mucho gusto es cuando alguien en la calle se para y dice, siga diputado, déle duro. Incluso en muchos lugares donde uno llega, de unidades del gobierno, sentís el apachón de ojo de muchos, ¿verdad? Como, dele, siga y métase aquí el cuartito, ahí no hay nadie trabajando. Entonces, sí lo sentís que ahí mismo te explica, y creo que eso es... Al final esa debe ser la recompensa que debemos de buscar los políticos, pues ser reconocidos como alguien que trabajó y sacó la cara por el pueblo. Diputado, usted mencionaba ahorita que cuando llegan las instituciones, y a veces cuando ha llegado se ve que hay asesores asignados para tal área que tienen que estar en tal computadora y no están, y que no llevan hay sitio un orden de entrada y de salida. ¿Realmente se da en que los trabajadores del Estado no llegan? ¿Se han encontrado con plazas fantasmas? ¿Cómo es eso? Yo te dividiría en dos el Estado, en temas de gente que trabaja. La primera son las plazas 011, que es personal permanente, muy maltratado, por cierto, es decir, ganan poco y no les dan oportunidades de crecer en las instituciones, pero ese personal 011 si llega, es muy difícil que se ausente de trabajar, ahí está. Ese no puedes encontrar una plaza fantasma. Y que en temas de, como porcentaje de la población burocrática del país se ha ido haciendo más chiquito y ha ido creciendo el 029, que son personal por contrato, y el subgrupo 18. Esos han ido creciendo. Y de esos me atrevería yo a decirte 30 o 40% de esas personas sí son plazas puramente fantasmas. Sí, es bastante. Hemos visto que ha tenido bastante rating en sus live, pero también ha parecido conocido por eso también en 2020 hubo una frase peculiar que lo hizo también bastante famoso. Una frase no mía. Y que es relacionada con su hijo. Y sí. Fue cuando le dijo que no era restaurante, lo está llamando a cenar. Pero ¿cómo es la relación de diputado, profesor y padre de familia también? Bueno, como profesor, malísimo. No tengo paciencia, creo que la mayoría, el papá que tiene paciencia para ser profesor de sus hijos tiene una gran bendición. Es decir, en esta época de pandemia donde los hijos no fueron al colegio y a nosotros nos tocó enseñarles a sumar, a leer, sí te digo que la mayoría de papás nos la vimos en grandes problemas. El papá que tiene paciencia y capacidad de enseñar a sus hijos tiene una gran bendición. Pero bueno, fuera de eso, mis hijos todavía están pequeños, no se han enfrentado al bullying, digamos, o al problema de tener un papá mediático, y espero que lo manejen bien. Le hablamos mucho a Matías, que es el más grande, pero sí tratamos de compartir con ellos y tener una relación en familia como la que yo tuve con mi papá, que la verdad estaba siempre para platicar, y eso trato de tener con Matías y Miquel. Pero sí se volvió famosa la frase de aquí no es restaurante. Bonita entrevista esa. Pues la verdad es que de hecho la estaba viendo en vivo. Yo soy papá también, entonces sentí esa conexión. Sí, como hubo una anécdota, sí fue muy espontánea, muy linda. Pero luego el mundo de las redes sociales, tú decís una cosa y pasan 20. ¿verdad? Interesante cómo, bueno, salió en las redes. Y ahí te das cuenta cómo es cada red, ¿verdad? Facebook, todo el mundo, ay, qué lindo el niño, y bueno, qué bien, va a comer con el diputado. Twitter se pone más ácido. Twitter ya era, seguro la esposa celosa lo mandó. Seguro, por mi esposa le tocó la peor parte. Pero bueno, imagino, pero no hay publicidad mala esa, ¿verdad? Bueno, te digo que nosotros postergamos la salida en TikTok, que fue donde se hizo más famoso, justamente por ese tema, porque no creo yo
que se valga que uses a tu familia para generarte adeptos. Tuvimos una discusión muy grande con el equipo, es el momento de salir. Ese video en 3 días tenía 4 millones de vistas. Ese video de Aquí no es restaurante era un nivel de viralidad de los que no puedes controlar. Y se discutió mucho si nos montábamos, si abríamos el TikTok en ese momento, y decidimos justamente no, y lo abrimos como a los 3 meses, creo. Ok, perfecto, diputado, súper interesante, pero Juan, queremos a nuestro último corte comercial para las palabras finales, diputado, para una actividad que tenemos programada. No se vayan por el banquillo Más TV. Bueno, y regresamos en este último segmento del banquillo con la actividad favorita del público. Eso es lo que hemos escuchado en redes sociales, la verdad. La actividad favorita, y le vamos a explicar al diputado. Bueno, diputado, tenemos una serie de palabras y nosotros vamos a mencionar la palabra y usted nos va a decir lo primero que se le venga a la mente. Una palabra, una frase. Lo primero que se le venga a la mente, pero no puede decir, por ejemplo, si le decimos John Biden, no nos va a decir presidente de Estados Unidos, sino algo relacionado a lo que usted piense de él. Un comentario de él. Muy bien, ¿Entiende? Va, voy yo primero si quiere. Vamos con la primera. Y metra. Abuso, perdieron el norte. Corriendo Acevedo. Un cáncer para la educación de este país. Fiscalización. Hay que hacerla más y es el motor del cambio. Corte de Constitucionalidad. Buena pregunta. Bueno, la Corte Constitucional creo que ya se definió actualmente como la máxima magistratura del país y le ganó el pulso a la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Yamatei. Una decepción más para los guatemaltecos. Okay. Walter Mazarieros. Sacó todo lo malo que se hacía a escondidas en la Universidad de San Carlos para ser el rector. Ministerio Público. No sabe qué va a ver a los guatemaltecos, debe acelerar. Guatel. No sirve para nada. Bueno, sí, para plazas fantasmas. Jordán Rodas. Un personaje. Ministerio de Educación. Le acaba de ver al país, base importante, pero nos queda de ver. Manuel Valdizón. El mazariego de la política, el Walter Mazariego de la política. Ok, interesante. Chile Rivera. No tiene idea a dónde dirigir el Congreso. Transurbano. Sin control. Corte Suprema de Justicia. Le ganó, perdió el pulso contra la Corte Constitucional. Ya debe de cambiar. Ok. Ok, vamos con X. Una esperanza que no mal administra. PGM. Muchos no saben ni que existe. SAT. Imposición. Un pagazo, te vas preso. Ok, la última. Guatemala. Un lindo país para nacer, crecer y espero en Dios morir. Perfecto. Perfecto. Bueno, y esta ha sido la entrevista con el diputado Cristian Álvarez. Diputado, le dejo la palabra para que usted pues dé las palabras finales para nuestros televidentes. Puede dirigirse a los jóvenes que nos están escuchando del otro lado de la pantalla. Bueno, creo que hay que... Yo quisiera mandar un mensaje en el que motive a todas las personas, no sé si a participar directamente en política, pero sí a invertir horas de su tiempo en entender la política guatemalteca, es decir, estar en entrevistas, en programas como estos, dedicarle algunas horas a estas actividades que regularmente no son tan bonitas ni del interés ni nos van a generar ningún beneficio material en el corto plazo, pero sí nos van a hacer mejores ciudadanos y sobre todo van a hacer que cada 4 años votemos de una mejor manera. Uno de los grandes problemas de este país es la corrupción y se lo prometo, hay corrupción en todos lados. Si la persona que usted cree o el diputado por el que usted votó o por el que piensa votar no ha descubierto ni un caso de corrupción, es porque es parte de la corrupción. Porque es tan fácil descubrir un caso de corrupción que no sacarlo a luz. El partido que no ha sacado un caso de corrupción a luz o el diputado que no lo ha hecho es porque de alguna manera está cómodo con el sistema como es. Vale la pena luchar por Guatemala, vale la pena involucrarse, vale la pena denunciar. Tenemos que pasar de ser esa cultura de me da pena
Ay, mamá, sentate, no vayas a reclamar. Esa cultura me da pena, hay que dejarla y luchar más por este lindo país. Gracias a ustedes por lo que están haciendo y por invitarme y hacerme partícipe de este proyecto. Gracias por su tiempo. A ustedes, diputados, gracias. Y a ustedes en casa, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima edición del Banquillo por Más TV. Hasta la próxima.